salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu gracia y tu perdón. Y vivo es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Y vivo es el Señor, vivo es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí sobre mi amor. Gracias me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco tu gracia y tu perdón. Y vivo es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas por poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor. Buenos días a todos, sean bendecidos y bendecidas en el Señor. Gracias por el privilegio que nos da Dios de esta mañana tener la oportunidad otra vez de poder estar compartiendo su palabra con todos los que hoy ya están conectados de la Congregación Cristiana Villa González. Así que damos la bienvenida a todos y nos llena de gozo poder estar otra vez compartiendo como cada domingo acostumbramos a hacerlo. Ahora, ¿verdad? Por los medios de estas redes y vías electrónicas que nos permiten estar reunidos. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad que nos da, que su infinita misericordia y en su gracia provee los medios y las vías para que podamos estar unánimes, en armonía y juntos, cada uno en familia, en su hogar, recibiendo la edificación que por su palabra nos da cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús. Y en el día de hoy quisiera que pudiéramos leer en el libro de Marcos, en capítulo 4, versículos 36 hasta 39, el texto que vamos a usar para enseñar y para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y me permito leer, si usted puede acompañarme en su lugar, en su casa, con su Biblia en mano, y dice Marcos capítulo 4,
versículo 36 al 39. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Padre, gracias por esta porción de tu palabra con que hoy edificas y bendices nuestras vidas. Te rogamos que tu palabra sea oportuna para cada uno de nosotros y que esta tu palabra sea revelada a nosotros por tu Espíritu Santo y se convierta como una semilla que es sembrada en un buen terreno, donde puede crecer un árbol y convertirse en un árbol fructífero que da frutos al 100 por 1. Así te pedimos, oh Dios, que sea esta tu palabra en nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, cuando se habla de la barca, de barcas, ¿verdad? Hablando hoy de la barca, navegando, gobernados por Cristo. Cuando se habla de esa barca, es un tema que se ha escrito muchas cosas. Hay muchos escritores que han hecho textos, ¿verdad? Y libros, y documentos, hablando sobre la barca, porque la identifican, ¿verdad? Como la iglesia. Hablando de la iglesia, ¿verdad? En este contexto, como una institución, una denominación determinada, específica, ¿verdad? Que se puede identificar. Y la gente ha escrito mucho sobre eso, haciendo la analogía sobre la barca y lo que es la iglesia. Y cuando se habla de una barca o de la barca, también podemos nosotros enfocar otro aspecto, ¿verdad? De lo que puede representar y lo que representa la barca, en lo que respecta a los que la componen, a los discípulos que estaban en ella y a todos aquellos, ¿verdad? Aquellos creyentes que el Espíritu une o lleva o monta en esa barca. Y cuando se habla de barca, ¿verdad? En este tiempo yo pudiera señalar algunos tipos de barca o de embarcaciones por el tipo de embarcación que sean. Y diría, ¿verdad? Para entrar en el contexto de lo que hablamos hoy, las embarcaciones o las barcas que se mueven con remos. Las embarcaciones o barcas que se mueven con velas. Las velas son esas telas, ¿verdad? Que se izan a la altura, ¿verdad? Y que mueven el barco movido por el viento. A eso que me refiero con velas. No es una vela de esa de encender, que le ponen a los ídolos las imágenes. Hablo de las velas de los barcos. Y los barcos, las embarcaciones o las barcas que se moverían con motor. Y cuando hacemos esa comparación, hacemos esa clasificación de las barcas o del tipo de barca o del tipo o cómo se mueven las barcas, pudiéramos también hacer la asociación a la forma en que se mueven las iglesias y donde igualmente están ubicados, están establecidos los creyentes, haciendo, ¿verdad? La comparación entre barca e iglesia. Cómo se mueve esa barca, cómo se mueve esa iglesia y dónde están ubicados los creyentes en esa iglesia. Y pudiera yo señalar 4 o 5 tipos de barcas, de iglesias, de personas que se congregan y se establecen en ese tipo de congregaciones o de iglesias. En primer lugar, pudiera señalar las barcas que se mueven con remo. Y las barcas que se mueven con remo, pudiéramos decir que son aquellas que están establecidas o se desarrollan en un sistema organizado, ¿verdad? Tienen una organización. Y usted recordará, y ha visto quizás películas donde se ven esas barcas que son personas remando, ¿verdad? Y como son barcas grandes, hay más de uno que rema. Y entonces están organizados, ¿verdad? Para remar sincronizados unos con otros, ¿verdad? Y se puedan mover en la dirección que se establece y pueden girar, moverse en línea recta, en fin, en la dirección que trace el capitán de la barca. Y esas barcas, ¿verdad? Las barcas romanas, por ejemplo, remaban al ritmo de tambores y esos tambores se tocaban y entonces la barca marchaba y entonces eran esclavos encadenados lo que la hacían marchar.
Pero igualmente hay grupos que están organizados, en sistemas organizados, con barcas que se mueven organizadamente, pero están en esclavitud y se mueven al ritmo como si fueran esclavos. Y hay otras barcas también donde se rema, igualmente en perfecto equilibrio, pero coordinadas voluntariamente, o sea, que se rema y se trabaja y se vive en libertad. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, unas barcas que se mueven a vela, a remo, de dos tipos, los que van en esclavitud y los que van en libertad. Y también están las barcas que se mueven a vela. Y el viento, usted sabe que simboliza el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, las barcas que se mueven guiadas por el Espíritu Santo. Y hay barcas que se mueven en combinación de cosas, a remo y a vela. Y son las mejores barcas que se mueven sometidas a un sistema organizado en libertad y guiadas por el Espíritu Santo, obviamente, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Sin lugar a dudas, estas constituyen las barcas mejores, las mejores barcas para que un cristiano pueda moverse y pueda andar en un tipo de iglesia como esta. También están las iglesias o las barcas que se mueven con motor. Y el motor en este caso es el simbolismo del dinero y los recursos. Ahí pudiéramos clasificar o tipificar los grandes transatlánticos que se mueven con motor, las iglesias empresas, como se le llama, o mega iglesias. Y fíjense que Dios permite toda esta cosa. Y cuando esas iglesias que son gigantes, que son como esos megabarcos que se mueven, cuando están gestionadas y enfocadas correctamente, se pueden convertir en grandes herramientas de Dios para millones de almas en el mundo entero. Y las ha habido, y aún las hay, para que no piensen que todas son malas, si se puede tipificar algo de malo. Y también están las pequeñitas embarcaciones que son movidas por el egoísmo y por el mundo. Y entonces este tipo de barcas, ¿verdad? El amor por el deleite más que Dios es el que la mueve. Son pequeñas embarcaciones que se las mueve, ¿verdad? El uso personal, el uso individual, muchas veces centralizado en el disfrute individual, otras veces motivadas y movidas por el contrabando de las almas. Son las que trafican con las almas, que se las llevan, las mueven, y lo que les interesa, sin embargo, es simplemente nada más que tenerlos cautivos para un provecho propio. Y esa verdad, no hay que dar detalles, abundan muchísimo y que regularmente son motivo de escarnio para el pueblo de Dios, porque cuando se habla de señalar y cuestionar al pueblo de Dios, regularmente se refieren o a las que son movidas por motor, mal gestionada, o a estas pequeñitas que la mueve el contrabando de las almas y el uso propio el aprovecharse, ¿verdad?, de los que están ahí participando. Sin embargo, lo que quiero que podamos ver en este día de hoy es que la barca siempre lo fue y lo es, esencia de un medio de transporte. Es el medio de transporte en el que los discípulos iban de una tierra a otra, es decir, el movimiento de los discípulos de Dios, de Cristo, de un lado a otro en sus vidas cristianas. Barca, símbolo de movimiento, de medio de transporte de un discípulo, de un creyente, en su vida de un lugar a otro. En el periodo de su crecimiento personal y espiritual y en el periodo o la etapa de la capacitación para predicar el Evangelio. O sea, en el camino de la voluntad de Dios sería que vamos moviéndonos, ¿verdad?, en ese transcurso, y la barca es el medio que nos lleva a ese camino. O bueno, no que nos lleva, vamos nosotros, pero es el medio en el cual nos transportamos en ese camino de la voluntad de Dios. La barca, el depósito, lugar de depósito para llevar grandes cantidades de peces a la familia a la orilla. Así que cuando se habla de una barca, se habla de un depósito temporal de los pescados que fueron obtenidos por una red. Se habla de una barca que tiene un propósito para tener como depósito temporal los pescados que fueron captados, fueron obtenidos cuando se tira la red de la barca a mano derecha. Y sobre todo,
por la fe en Cristo y en la palabra de Dios. Así que esta barca es depósito de los peces que se obtienen cuando se tira la red por la fe en Cristo y en su palabra. Es el depósito de los frutos que se recogen de la multitud de peces que el Señor da, se recogen en esa barca, ¿verdad? En contraste, cuando se habla de pesca y de barca, el que pesca individualmente, que usa una vara de pescar, una caña de pescar, como se le llama, esta pesca es poco a poco y la diferencia es significativa cuando la pesca es en la barca a cuando se hace de manera individual y solitaria. Y es verdad relevante cuando hablamos de estas cosas, porque recuerden que estamos hablando, ¿verdad?, de barca, simbología de la iglesia. De la barca, y estamos hoy enfocando el aspecto de aquellos que componen la barca, los discípulos, los que el Señor añade. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo envía, así que el Padre nos añade a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en ese orden, ¿verdad?, que estamos compartiendo esta palabra. Y en el Señor le dijo a Pedro, Pedro, entra en la barca, súbete, rema mar adentro y tira la red a tu derecha. Y entonces los resultados se hicieron, ¿verdad?, notar en los textos que sabemos que hemos visto en otras ocasiones sobre esa pesca que se llamó la pesca y se llama la pesca milagrosa. Así que en el orden espiritual, la barca es definitivamente el instrumento que sirve para navegar sobre los mares espirituales y a la vez puede simbolizar muchísimas cosas. La barca simboliza el ministerio sobre el cual y en el cual desarrollamos nuestra vida como cristianos. Simboliza el lugar de descanso y de gozo espiritual si es un lugar santo. Es el medio de aprender a convivir con el prójimo entre los hermanos que Dios pone alrededor. En lo que Dios pone, porque nadie viene a Cristo si el Padre no lo entrega. Así que si está en la iglesia, Cristo lo envió. Y entonces, bueno, pues es un medio para eso. Es el lugar para aprender el afecto fraternal y el amor de Dios que Dios da, ¿verdad?, en su iglesia. En la barca, hablamos de la barca, ¿verdad? Así que la barca, decía y repito, es el medio, ¿verdad?, el instrumento para navegar en los mares espirituales y en el cual nos tocará, ¿verdad?, desarrollar nuestra vida cristiana. Y en el tiempo de hoy, en el tiempo presente, la realidad es que cada persona que busca de Dios, cada creyente que asiste a las iglesias, y hoy los que nos reunimos de manera virtual por el distanciamiento social que ha impuesto el virus chino que tenemos vigente en la actualidad, puede estar en cualquier tipo de estas iglesias que hemos mencionado. Puede estar establecido en cualquiera de estas barcas que hemos hablado en esta mañana de hoy. Y ahí está desarrollando su vida. Y ahí, en ese desarrollar de su vida, se forja, se crea, se establece un Dios a su medida. El Dios que piensa que es. Y entonces nos encontramos, ¿verdad?, toda esta historia en el mundo conocido. Nos encontramos una diversidad de gente, de hombres, de mujeres, buscando de Dios, establecidos y ubicados en barcas que se mueven a remo, en barcas que se mueven a vela, en barcas que se mueven a remo en esclavitud, en barcas que se mueven a remo en libertad, en barcas que se mueven a remo y a vela guiadas por el Espíritu, en barcas que se mueven motorizadas por el dinero, en barcas que se mueven motorizadas por el beneficio particular. Y en fin, en ese espacio cada uno se forja una idea de su Dios a su medida. Y sin embargo, lo más importante y uno de los retos más grandes, una de las situaciones más grandes que enfrenta hoy día toda aquella persona que busca de Dios y cualquier creyente que se encuentre en cualquier tipo de congregación en el mundo entero, es identificar qué es lo que es importante en la vida. En cuanto a la fe, ¿verdad? En cuanto al lugar donde está buscando de Dios. Y yo pongo cuatro interrogantes, ¿verdad? 4 cosas que deberíamos tener muy pendientes y que cada quien tiene que preguntarse.
¿Y a dónde y con qué fin es que estamos navegando? ¿Con qué fin estoy en esta barca? La mayoría de la gente, o mucha gente, no quiero cuantificar, ¿verdad? Pero yo sé que mucha gente está en una iglesia, está buscando de Dios y no sabe lo que está haciendo. No sabe el propósito o el fin por el cual Dios le añadió a la iglesia. No lo sabe. Está buscando quizás resolver un problema. Está buscando tener paz. Y son, gloria a Dios, son beneficios que Dios da a que le busca. Pero ese no es el objetivo, ese no es el fin para el cual usted está montado en esa barca. Usted recibe el beneficio, recibimos el beneficio que Dios nos da por estar, por ser partícipe, por estar en la barca que Dios nos ha incluido, o la que hemos elegido nosotros estar. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de esa navegación? Y entonces la gran interrogante, ¿verdad? Es un gran reto que cada creyente, cada ser humano puede identificar y saber con claridad con qué fin es que se navega. ¿Cuál es el propósito para el cual está esa navegación? ¿Hacia dónde se dirige esa nave, esa barca? ¿A dónde que lo lleva? ¿A dónde te puede llevar esa barca que no está montada? ¿Por qué y cuál es el destino? Y mucha gente nos ha preguntado, ¿verdad? Y pienso que es una complicación del mundo, ¿verdad? Entender estas cosas. Es un reto. Es algo importante que necesitamos saber. Es importante saber en esa barca qué estamos dispuestos a hacer durante la navegación por los demás que están a bordo. Porque muchas veces, y pienso que es algo muy común en el mundo, estamos ahí y la gente está ahí, pero está pensando simplemente en su propio bienestar. No ha entendido en el contexto lo que significa estar en una iglesia, lo que es el contexto de la iglesia en el orden de Dios, el propósito conforme el cual y para el cual Dios estableció la iglesia. Y eso se ha olvidado. Tenemos que volver, ¿verdad?, a las primeras enseñanzas. Por eso decía el otro día, bueno, y a veces pensamos que somos maduros en la fe y hay que volver a los rudimentos, a enseñar las primeras cosas. Porque si no estamos claros en ese orden, pudiera ser que no lleguemos y no encontremos el destino. Porque cuando se trata de navegación, cuando se trata de navegar, no importa la barca donde usted esté montado, la barca en la cual usted decidió emprender el viaje, en la navegación siempre habrá ciertos problemas. Dos de ellos son, el primero, perder el rumbo, y el segundo, el que aparezca una tormenta, una tempestad, como la que estamos viendo. Cantidades de barcas que perdieron el rumbo. Cantidades de barcas que perdieron el rumbo porque sus capitanes se le olvidó el propósito esencial. ¿Y para qué que existe la iglesia? ¿Cuál es el motivo de viaje? ¿Para dónde que vamos? ¿Qué estamos haciendo en ese transcurso con los que están en la barca con nosotros? ¿Qué estamos dispuestos, ¿verdad?, a hacer por ellos? De manera que esa es la barca, ¿verdad? Ese es el reto. Porque de lo contrario, o nos perdemos en el camino, o pudieran llegar tempestades a la vida, o tormentas, como la que estábamos leyendo al principio, y la de Marcos 4:36, que ilustra, ¿verdad?, ese momento en que una tormenta repentina llegó al mar de Galilea. Y en el mar de Galilea yo quiero comentar brevemente que es un lugar que está bajo el nivel del mar, así como está el lago Riquillo. Y entonces, bajo el nivel del mar, rodeada de cerros, bueno, pues las tormentas eran frecuentes en ese lago de Galilea, o mar de Galilea, como se le ha llamado. Pero en particular, esta parece que era una tormenta terrible, era muy fuerte, porque hablamos que eran pescadores experimentados los que estaban ahí y los que tuvieron miedo. Fíjense que la escena se desarrolla en la barca que va Jesús y los discípulos, que eran pescadores expertos. Así que cuán terrible pudo ser esa tormenta, cuán violenta pudo haber sido, que hubo temor aún en los expertos que allá andaban. Así es que este es Mateo 3:46, 4:36, bueno, Marcos 4:36-39, nos muestra la historia que simboliza la vida diaria.
tanto en lo material como en lo espiritual. Porque la tempestad es simplemente la batalla de los vientos espirituales que ponen al mundo de cabeza, que ponen a nuestro mundo de cabeza, que ponen el mundo del cristiano con los pies para arriba, como se dice en otros términos y expresiones. La tormenta son las circunstancias de la vida que quieren hacer que nuestra fe se hunda. La fe de cada persona en particular y la fe de la iglesia en términos generales. Hoy estamos en una tormenta. Este virus chino llamado COVID-19 es simplemente una tormenta que azota con fuerza el mundo entero. Y la iglesia no escapa de ese azote, de esa tormenta que estamos viviendo hoy día. Y hemos visto tormentas de otros tipos, entre amigos, en matrimonios, entre padres e hijos, hijos con los padres. Hemos sido testigos de cantidad de tormentas que se pueden presentar en el mundo, en el trabajo, entre los hermanos de la iglesia. Es algo que ocurre cada día. Así como eran frecuentes las tormentas que se daban y existían en la tierra de Galilea, en el mar de Galilea, frecuentes, así es la vida. Y yo sin lugar a equivocarme, ¿verdad? Estos eventos están ahí y a veces no nos damos cuenta de que están ahí para algo más allá de una historia y de mostrar un milagro y mostrar la poca fe de algunos que estaban con Jesús, de los discípulos. Todo eso es válido, ¿verdad? Y es algo que está escrito y así fue. Son los hechos. Pero va más allá de esos hechos. Va más allá de esos hechos porque muestra una profundidad mayor y es el hecho de esas tormentas espirituales que son frecuentes y que se dan en el día a día en la vida de cualquier creyente, de cualquier persona, de cualquier ser humano en el mundo en que se vive. Porque a veces la gente piensa y mucha gente llega a pensar, y creo que de eso hablé hace unas semanas atrás, de que no habrá tormentas. Y Jesús lo dijo claramente: Padre, no te pido que los saques del mundo, simplemente guárdalos del mal. Así que si habla de guardarlos del mal, significa que habrá maldad en el mundo que pudiera azotar la humanidad. Y Dios dice, Jesús dice, guárdalo de la maldad, porque hay maldad, hay tormentas que acechan, hay problemas que se presentan en el día a día. Y lo que nos toca a los creyentes, a los cristianos, es que tenemos que aprender a confiar en Dios y a despertarle espiritualmente. Esto es, a pedirle a Dios que sea Él el que calme la tempestad por nosotros. Debemos clamar a Dios, aprender a clamar a Dios, despertándole en oración, con cántico, con alabanza, y orando y clamando en el Espíritu. Y fíjese qué simple es. Porque Dios es un Dios sabio. Y no solamente sabio, sino que dejó todas las vías abiertas. Y dice, bueno, el problema es que tú no recibes porque no pides. Dice, clama, yo te voy a responder. Pídeme que te voy a dar. Tócame que te voy a abrir. Y da todo el escenario en el que pudiéramos estar atentos para que Dios haga cumplir lo que ha prometido. Y yo decía, qué mejor oración que aquella que somos capaces de hacer pidiendo el cumplimiento de sus promesas. No de lo que yo quiero, sino de lo que Dios dijo que Él quiere para mí. Y entonces es diferente los hechos. Son hechos diferentes cuando somos capaces de pedir, de hablar con Dios, de tocar las puertas de su corazón, sabiendo que va a hacer cumplir lo que Él dijo. Y entonces Dios no se va a contradecir. Dios siempre va a hacer cumplir su palabra. Porque está escrito. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, lo establece con mucha precisión la palabra de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Las tempestades de hoy son tempestades espirituales. Y la simbología es clara, ¿verdad? Una tempestad que en el mar de Galilea, en el orden físico,
representa hoy la tempestad que vive el cristiano en el orden espiritual, que necesita llamar al Señor y despertarlo. Señor, aquí estoy, ven que estamos pereciendo. Así es que nunca como cristianos y como creyentes, cuando se habla de estas luchas espirituales, no podemos cometer el error de pensar que estamos solos, porque el Señor navega con nosotros en la travesía de nuestras vidas. Oiga, escúcheme, la iglesia es la comunidad del cuerpo de Cristo. Dios mismo la estableció y la fundó, y Él va en esa barca, porque es suya. Simplemente somos pasajeros de esa barca, algunos con responsabilidades, otros con otras, pero la barca es del Señor. Él es el dueño de la barca, Él es el dueño de la iglesia. Así que el Señor va en la barca, va en la iglesia, está con la iglesia, y la iglesia tiene que entender que no está sola. No puede cometer, hablo de la iglesia en términos del cuerpo de Cristo, pero hablo de la iglesia como usted en el orden individual, porque cada uno de nosotros es templo del Espíritu, es parte de la iglesia. Así que no podemos pensar que estamos solos si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si Dios nos estableció como parte de esa comunidad de fe que se llama la Iglesia de Jesucristo. En este caso particular hablo de la comunidad que se llama Congregación Cristiana Bella González, a quien hoy dirijo este mensaje. Y a todos los que puedan estar viéndolo, pero principalmente a mis hermanos de la fe. Así que cuando se trata de estar en la barca, hay que entender que debemos de evitar intentar calmar los vientos con nuestras fuerzas, porque será imposible. Son indomables, son imbatibles, no hay forma. Fíjense qué terrible. Lo siguiente, yo hablaba con Nelson ayer y le decía, y orábamos anoche, qué cosa más tremenda que un virus que ni siquiera tiene vida, porque no es una bacteria, es un núcleo de ADN, tiene el mundo de cabeza. Una cosa tan simple, tan insignificante, pero tan tremenda. Una tormenta que necesitamos combatir, ¿verdad? Confiados en que el Señor está con nosotros. Confiados que el Señor es dueño de la ciencia, de la sabiduría. Y Dios dijo, y aumentará la ciencia en gran manera. Así que no podemos extrañarnos que por la vía de la ciencia llegue a algún tipo de solución, porque está escrito que habrá ciencia en gran manera. Pero el día que la ciencia encuentre una cura, deberíamos glorificar a Dios, que es el que da sabiduría, inteligencia, ciencia, el dueño del universo. Lo triste es verdad que hay gente entonces que dice, no, es mi esfuerzo, soy yo, mi trabajo. ¿Y quién eres tú? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú has hecho? Nada. Simplemente somos instrumentos de Dios en esta tierra. Y si tenemos algo es porque Dios nos lo dio. Porque aún lo que tiene riqueza, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, y le dio facultad al hombre de producir riqueza, a quien él quiere. Así que no es nada más que eso. Porque si fuera tuya y si fuera mía y si fuera de que la tiene, se la llevará a la tumba, pero cuando se fuera se crea todo. Porque nadie posee nada. Todo lo que está aquí se queda. Todo lo que está se queda aquí. Nadie se puede llevar nada, absolutamente nada. Puede pasar de una generación a otra y puede haber herederos de cosas materiales, pero nadie se lleva absolutamente nada, porque todo lo que hay es del Señor. De tal manera que cuando se habla de tempestad y se habla de estos momentos de tempestad, sépase que es de orden natural, bueno, de orden común, frecuente, que ocurra una tormenta. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas físicas, es contra espíritus de las tinieblas que se mueven en la tierra, que vienen procurando y quieren procurar, quieren destruir la fe en lo individual y en la iglesia como colectividad de fe que Dios estableció. Es un asunto de corromper el orden de Dios, de destruir lo que Dios ha creado, lo que Dios ha establecido. Y la lucha es así. ¿Y por qué hay homosexuales? ¿Por qué hay lesbianas? ¿Por qué hay ese tipo de acción? Bueno, porque es para destruir el orden de Dios, de que una familia creó y varón y hembra los creó y fructificar multiplicados. Entonces, cuando hay una multiplicación y una fructificación fuera del orden que Dios estableció, hay una corrupción. Se está corrompiendo el orden divino para establecer otro orden diferente de Dios. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque Dios dijo, y la mujer no se separa de su marido, y el marido no abandona a su mujer.
Y cuando hay un abandono, una separación, ¿qué es lo que está viendo? Una corrupción, se está corrompiendo el orden establecido por Dios. Pero eso no es cosa de humanos. Son fuerzas espirituales que mueven al hombre a hacer esas cosas porque van a corromper, a destruir el orden divino. Igualmente, las tormentas, las tempestades, están dirigidas en la misma dirección, a corromper, a destruir lo que Dios ha creado. Porque si se destruye la iglesia, no hay esperanza. La iglesia es el único lugar donde Dios va a establecer y manifestar su gloria. Usted puede recibir en su casa bendiciones de Dios. Dios puede hacer un milagro, pero el único lugar que Dios ha establecido para edificar es la iglesia. No hay otro lugar. Y allí estableció apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas para edificar ¿a quién? A la iglesia. En el único lugar es ese. Y si la iglesia es destruida, entonces hay una manera que buscar. Se acabó, ¿verdad? El lugar que Dios estableció. Y por eso la iglesia es blanco de tantos ataques. Por eso dice la Biblia, y muerto el pastor, dispersa las ovejas. Por eso los pastores y ministros reciben cada día innumerables ataques para destruir, para ser destruidos, porque son el blanco de ataque del diablo, de estas fuerzas espirituales que procuran destruir. Y las tempestades igualmente van dirigidas a todo el mundo, a todo aquel que Dios llamó y estableció, y al mundo entero, pero más sobre todo al creyente, al Hijo de Dios, para minar y socavar su fe. Y cuando estamos en la tormenta, entonces necesitamos entender que no estamos solos, que Dios está ahí. Es el lugar y el momento para orar, para clamar a Dios, que es el creador, a quien los vientos obedecen, a que puede calmar la tormenta. Así que tener fe es necesario. Tener fe en Dios, en el Dios que estamos hablando hoy, en el que predicamos hoy, para decirle al mundo, cállate y enmudece. Y ese tema, ¿verdad? Lo hablaremos otro día. Dos palabras, ¿verdad? Cállate y enmudece. Cuando el viento se calma, las olas no se aplacan de una vez. Toma un tiempo. Pero Dios le dijo, cállate y enmudece. Y hubo calma instantánea. Porque Dios es el dueño de la creación. De tal manera que la próxima vez que sufra una tempestad en tu vida, pídele al Señor que calme la tempestad. La próxima vez que tengas una desavenencia con un amigo y que no puedas solucionarla, pídele a Dios que calme la tempestad. Si ha discutido con el esposo, con la esposa, y no sabe cómo arreglarlo, aunque lo ha intentado, pídele a Dios que calme la tempestad. Si ha tenido una lucha con los hijos o con los padres con los hijos, y no hay forma de arreglarlo, aunque estén poniendo de su parte, pídele a Dios que calme la tempestad. Si ha tenido una tempestad en su trabajo que no mengua, que no disminuye, entonces pídele a Dios que calme la tempestad. Y si en la iglesia, si en su iglesia, que la que asiste, la que participa, las cosas no marchan bien, aunque se intente, entonces, como la iglesia en la barca, despierte al Señor, clamando en oración en el Espíritu, y pídale que intervenga, porque solamente Él podrá calmar la tempestad. Y la barca podrá navegar segura solamente si Cristo es el que calma la tempestad. Así que piense en este momento en cualquier forma de tempestad de su vida, en cualquier tormenta de su vida, en las circunstancias que le provocan a usted quizás ansiedad en su vida. Y cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la dificultad, hay dos opciones, dos caminos. El primero, preocuparse y pensar o suponer que a Jesús no le importa. Y el segundo camino, el de resistir el miedo y poner toda su confianza en Dios. Cuando el pánico se quiera hacer presa de usted, cuando el pánico quiera apoderarse de su vida y de su pensamiento, confiese la necesidad a Dios y confíe en que Él va a cuidar de usted. Los discípulos andaban con Jesús, pero también lo subestimaron. No comprendían que su poder también aplicaba para la tormenta. No comprendían, ¿verdad?, esa cosa en ese momento. Jesús entonces contrasta
el miedo con la fe. Y Jesús iguala entonces el miedo con la falta de fe. Así que cuando se habla de esa circunstancia, ¿verdad? Clamemos a Dios. Porque cuando se habla de tormenta, de tempestad, fíjense bien, hablo de los discípulos, los que estaban con Jesús. Hablo de los creyentes, de nosotros los cristianos, los que estamos con Jesús. A veces, ¿verdad?, subestimamos a Jesús y no entendemos que tiene poder para cualquier tempestad, para cualquier tormenta. A eso me refiero, ¿verdad? No hablo de los discípulos de aquel tiempo. Ya usted sabe que no tenían un problema de fe. Yo hablo de ustedes, nosotros los creyentes de este tiempo, que al igual que los discípulos que estaban con Jesús, conocían a Jesús, estaban viviendo con Él, subestimaron, no entendieron que Jesús tenía poder sobre la tormenta. Y Jesús le dice, bueno, es un problema de fe, hay un miedo, hay poca fe, y el miedo es falta de fe. Así que fe significa confianza en el poder de Dios para enfrentar cualquier crisis. Fe significa confianza en el poder que está presente y activo en Jesús, en la palabra de Dios. Jesús ha estado con nosotros durante 20 siglos, 2000 años, 100 años cada siglo, 20 siglos, más de 20 siglos, 20 siglos y pico. Y a pesar de esto, ¿verdad? Al igual que los discípulos, subestimamos a Jesús y el poder para resolver y para enfrentar cualquier crisis en nuestras vidas. En este tiempo, en esta ocasión, Marcos 4:36, esos discípulos que estaban con Jesús en ese momento, ¿verdad?, todavía no conocían a plenitud a Jesús. Sin embargo, nosotros sí lo conocemos, porque tenemos su palabra y tenemos años de vivencia como cristianos y no tenemos la excusa que tenían aquellos discípulos. Yo te invito a que hoy, no importa cuáles sean las circunstancias, las tempestades, las tormentas espirituales que estés viviendo, que se manifiestan en eventos físicos de cualquier tipo, a que confiemos en que Dios está con nosotros, que Jesús va junto a nosotros en esa barca que estamos moviendo nuestra vida. Simplemente ocupémonos en este tiempo de nosotros poder entender con mucha precisión en qué barca que estamos montados, hacia dónde, con qué fin es que navegamos, dónde vamos, cuál es el destino del viaje que hemos emprendido. Y esté seguro de que si está en la barca que se mueve en la libertad del Espíritu, en la que se mueve organizadamente en el orden de Dios, en el orden que Dios ha establecido, símbolo de los remos, y en la barca que se mueve guiada por el Espíritu, símbolo de las velas, entonces podrás estar seguro, porque Dios va en esa barca. Jesús está recostado en esa barca, en el cabezal, aunque tú no le puedas ver. Él está ahí, y está ahí esperando que en el momento de la crisis, en el momento de la tempestad, tú puedas clamar en oración y decirle, Señor, necesito que te despiertes, necesito que vengas en auxilio de mi vida. Que Dios le bendiga a todos abundantemente y que la gracia, la paz, la misericordia de Dios no nos falten nunca, y que podamos nosotros andar en esa barca al remo y la vela del Señor, confiados en que Él está con nosotros y que si Él con nosotros, nadie podrá estar en contra nuestra. Dios bendiga sus vidas rica y abundantemente, o la siga bendiciendo rica y abundantemente. Que su gracia y su paz estén en cada hogar en este día y siempre. Y les espero mañana, si Dios quiere, en el estudio de los libros.